Muy buenas noches. Hace un año, la cárcel La Modelo de Bogotá vivió uno de los motines más violentos de su historia. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a un documento inédito y estremecedor. 270 horas de grabación de las cámaras internas del penal, documentos forenses y testimonios hasta ahora desconocidos de los protagonistas de esa noche de horror. Al final, 24 internos muertos. Ricardo Calderón es el jefe de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Muy buenas noches. ¿Y qué encontraron ustedes de lo que ocurrió el 21 de marzo en la noche y el 22 de marzo al amanecer del año pasado? Muy buenas noches, Ricardo. Juan Roberto, buenas noches. Las evidencias dejan ver la violencia de las acciones de los internos, como en esta escena en la que intentan quemar vivo a un guardián que estaba en esta garita. Pero también revela los excesos de la guardia, como en este video en donde se ven 3 guardianes arrastrando un muerto, mientras otro funcionario del IMPEC golpea a un interno desnudo y en claro estado de indefensión. Pues muy bien, esto es un adelanto de lo que Noticias Caracol logró obtener, Ricardo, y así se pudo reconstruir con evidencia hasta ahora desconocida el minuto a minuto de esa noche de horror. Hace 13 meses, aquí, en la cárcel Modelo Bogotá, se vivió uno de los peores motines carcelarios en la historia reciente del país. El saldo, 24 muertos y más de 100 heridos. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a más de 200 horas de grabaciones de las cámaras internas del penal y a otras evidencias que demuestran que la noche del 21 de marzo de 2020 fue una jornada de torturas y masacre. Esta calma aparente es el preludio de una de las jornadas más trágicas en la historia carcelaria del país. Sobre las 8 de la noche del 21 de marzo de 2020, la mayoría de los casi 5.000 presos de La Modelo ya estaban en sus celdas. 60 guardias del IMPEC los custodiaban. En estos momentos, entre los reclusos rondaba el rumor del motín, atizado por las molestias que causaron las condiciones de reclusión derivadas de la pandemia. No, a nosotros nos encierran. Un ex recluso de La Modelo, a quien le protegemos la identidad, decidió relatar desde su mirada lo que pasó esa noche en el centro carcelario. Así narra lo que se decía en la cárcel antes del motín. Ya porque no había comida, no había visitas, y pues es de lógico. 800 almas encerradas, sin poder usted ver a su mamá, su mujer, a su hijo. Entonces, todo el mundo se estresó. ¿Por qué? Porque no había marihuana, porque no había perico, porque la guardia, o sea, ya no había nada. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo el mundo se estresa y que el COVID iba a matar a todo el mundo, entonces todo el mundo empieza que se iba a descontrolar la cárcel. Las autoridades estaban informadas de los rumores, lo dice un funcionario del IMPEC que le pidió a Noticias Caracol la reserva total de su identidad. La Modelo dejó solo a la guardia sabiendo que se iban a motinar. La información del motín estaba rondando hace varios días y en la relación general diaria nos habían informado, no había puesto de mando unificado. Nadie nos dio instrucciones, todo el mundo hacía lo que mejor le parecía, disparaban por todos lados, se fue la luz. A las 8:56 de la noche estalla el motín. Los guardias reciben la alerta y atraviesan los puntos de control de La Modelo para atender los primeros brotes de la revuelta. 10 minutos después, cientos de presos salen de sus celdas y se toman los patios y los pasillos. En el pasillo norte, los guardias huyen al darse cuenta de que se aproxima una muchedumbre enardecida. Los amotinados se toman la zona. Uno de ellos lleva un palo con una puntilla y golpea la cámara de seguridad hasta que la destruye. Escenas similares se repiten por todo el penal. Rápidamente, los reclusos salen de los patios y atacan los muros y barreras externas de la cárcel. Hacia las 9:15 de la noche, cuando apenas han pasado 20 minutos, La Modelo está fuera de control. Este guardia en la reja 1, el principal punto de control de la cárcel, es muestra del desespero. En una mano sostiene un revólver mientras camina inquieto y habla por celular. Poco después, carga con balas su arma. A través de los techos, los reclusos logran salir de los distintos patios del penal. Los internos usan colchones como amortiguadores para saltar desde varios metros de altura. Esta cámara capta cómo el humo empieza a cubrir la zona norte del penal. Los amotinados inician varios focos de incendio. Todo es dentro de la cárcel, porque como te digo, entonces hay un muro, hay otro muro y hay otro muro.
Entonces nosotros tiramos a pasar el primer muro, pero no nos dejan, ahí es donde empiezan a matarnos, a matar a los muchachos. De lógico, este es el patio, como se cae la reja, entonces todo el mundo empieza a saltar, espero, encima de los techos, como siempre, como para hacer la huelga y eso, y entonces ya los manes empiezan, los que están en las torres empiezan a matarlos. Tras media hora de motín, las cámaras registran las primeras detenciones de amotinados en la reja 1. Un funcionario del IMPEC arrastra a un recluso ya indefenso y aparentemente inconsciente, mientras el guardia del revólver lo patea. En la zona de los talleres, los guardias reducen a un grupo de internos, quienes se ven aquí sentados contra una pared. A las 9:38 de la noche, buena parte de la cárcel queda en la penumbra. La guardia corta la luz para disminuir las capacidades de los amotinados. En los exteriores del patio 5, los amotinados tiran piedras a las cámaras y prenden fuego a los colchones. Otros descienden desde sus celdas hacia el patio utilizando las sábanas como cuerdas. El fuego crece rápidamente. Esta es la garita 3 en la cárcel Modelo de Bogotá. La noche del motín, la cámara ubicada en ese lugar grabó impactantes imágenes. Entre las 9:50 y las 10:46 de la noche, los videos grabados desde la garita 3 registran una secuencia de excesos e irregularidades contra los internos. Primero, 2 guardias golpean con sus bolillos a un recluso que está tirado en el suelo, indefenso. La escena se corta rápidamente porque la cámara apunta en otra dirección. Un minuto después, en ese mismo lugar, un guardia patea con fuerza a un interno que está en el suelo. Poco después de las 10 de la noche, del grupo de internos que están reducidos, un guardia saca un cuerpo a rastras, tirándolo de un brazo. Lo deja en medio del camino, frente a la puerta de la zona de los talleres. Luego, un grupo de guardias vuelve y arremete a patadas y bolillazos contra los detenidos que ya estaban indefensos y en el suelo. A varios de ellos los desnudan en medio de una noche en la que la temperatura bajó hasta los 6 grados. Según el registro de la cámara, la golpiza se prolonga por varios minutos. Los guardias devuelven a algunos de los reclusos a la parte interna de la cárcel. A algunos los obligan a moverse agachados. Frente a la puerta de los talleres continúa la golpiza de presos desnudos durante varios minutos. Mientras los guardias reducían a los internos en la zona de talleres, aquí en la garita 9, centenares de internos protagonizaban la agresión más grave en contra de la guardia. Sobre las 9:38 de la noche, al menos 30 internos comienzan a rodear la garita 9, en donde el guardia Esteban Mateus, solo y armado con un fusil, se convierte en el blanco de un ataque en el que por poco lo queman vivo. Ellos me empiezan a decir que si yo no me bajo y les entrego mi armamento, que ellos me matan. Entonces, pues realmente yo pues sí estoy muy asustado, pero siempre estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y me empiezan a romper la puerta. Los internos provocan un incendio en esta zona. El humo afecta al guardia que está encerrado en la garita. Ya después de eso, ellos rompen la puerta y meten colchonetas y me empiezan a quemar. No, yo sentía, haga de cuenta como usted estar en una olla express. No, o sea, el respirar, de dolor, desesperación. Yo pienso en mi familia. Pienso en muchas cosas. Yo lo que le pedí a mi Dios era que yo no merecía una muerte así, la verdad. Pronto son más de 50 reclusos alrededor de la garita. Algunos la emprenden contra la reja que protege esa torre y logran tumbarla. El fuego envuelve la estructura y llega muy cerca al guardia. Yo abro la tapa de la garita y les empiezo a disparar a ellos para que no se me vayan a subir, porque lógicamente si ellos se subían, me mataban. Y si yo me bajaba y les entregaba el arma, me mataban también. Entonces, pues, no podía hacer nada. Los presos queman la base de la torre y el fuego consume parte de la estructura. El espacio donde se refugia el guardia se llena de humo. Los reclusos le lanzan piedras y otros objetos. Yo este labio no lo tenía. Este labio yo no lo tenía. Por dentro de las orejas me quemaron todo, la cara, las manos. Entonces yo sentía como la piel se me desprendía de las manos. Los reclusos intentan romper la puerta de la garita y de nuevo le prenden fuego a la base. Yo sentía que me iba a desmayar, pero yo sabía que si yo me desmayaba, me mataban, lógicamente. Desesperado yo empiezo a mirar, a buscar la salida, a pedirle mucho a Dios. En este punto,
El guardia de la garita completa más de media hora solo, siendo el objeto de un grupo de internos violentos que intentaba quemarlo. Desesperado, el hombre trata de romper una ventana para escapar. Yo vi una ventana así y yo cogí mi fusil y empecé a pegarle a la ventana para poder romperla. Estos son los últimos instantes en los que la cámara logra captar al guardia en la garita. A las 10:16 de la noche, la cámara intenta enfocarlo de nuevo, pero ya no está. El guardia se había lanzado al vacío, a la parte trasera del muro, donde lo esperaban otros guardias. 5 minutos después de que el guardia huye del lugar, los presos consiguen romper la puerta de la garita y suben a la estructura. 2 de ellos están arriba cuando un disparo impacta la ventana. Además del ataque contra Mateus, hubo 33 guardianes heridos. Uno de los más graves fue el que sufrió este funcionario, que es auxiliado por sus compañeros después de recibir varias puñaladas por parte de los amotinados. En este audio de una guardiana del IMPEC quedó plasmado el desespero de los funcionarios de la Modelo durante las peores horas de esa noche. El mayor temor de la guardia, que finalmente no se concretó, era que los internos se tomaran el lugar donde guardaban las armas. Se subieron a las garitas, se cogieron el armamento. Por favor, todos los disponibles de Cárcel Modelo, especiales, Caldas, remisiones, hagan presencia. Desde la reja 1, el punto principal de control, la guardia prepara la operación de retoma de la Modelo. Hacia las 10 de la noche, el motín está en su punto más crítico. Los funcionarios del IMPEC se preparan con todo lo que tienen para enfrentar a los internos. Van armados con pistolas, escopetas, fusiles, bolillos. Pero algunos de ellos también llevan armas prohibidas por los protocolos. 2 guardias se reparten cuchillos, otro lleva un palo y una piedra. Así salen a enfrentar a los presos. Hacia las 10:30 de la noche, la reja 1 se convierte en el paso de una procesión de heridos y muertos. La cámara registra varias irregularidades de los funcionarios del IMPEC. 3 guardias arrastran con desprecio a un muerto sobre una cobija, en una clara acción irregular que viola las normas de tratamiento de un cuerpo y, de paso, es una clara alteración de la escena de un homicidio. Casi en la misma secuencia, otros 3 guardias golpean a un interno esposado y desnudo, en otra clara violación de los derechos de los internos. El paso de internos desnudos y de heridos continúa durante varios minutos por la reja 1. Y también siguen los excesos de la guardia contra los reclusos en estado de indefensión. Mientras tanto, frente a la garita 8, donde un guardia estuvo a punto de ser quemado vivo, los miembros del IMPEC y los amotinados se baten en un enfrentamiento violento. Además de lanzarles gases lacrimógenos, los guardias disparan armas de fuego. Esta secuencia capta a 2 de ellos haciendo varios disparos con pistolas. También se ve lo que parece ser una ráfaga de fusil. En esta escena, un guardia dispara indiscriminadamente de frente hacia la multitud de reclusos. Y nosotros también tenemos como ese chip de que yo puedo utilizar el uso de la fuerza, pero ¿bajo qué parámetros? Según los protocolos, los guardias solo pueden usar la fuerza letal cuando su propia vida o la de alguien más está realmente en riesgo. Así lo explica la funcionaria del IMPEC a cargo de los derechos humanos en la Modelo. Nosotros afortunadamente tenemos un manual ya del uso de la fuerza, que podemos hacer uso de la fuerza, pero siempre y cuando tengo una circunstancia que tengo que verla, porque la vida mía corre peligro y la vida de terceros, y en ese caso pues se evidenció muchas cosas, de que pues obviamente la vida mía corría peligro y también la de otras personas. Sin embargo, el funcionario del IMPEC que pidió la reserva de su identidad reconoce los graves excesos de sus compañeros con las armas de fuego. Había mucha guardia armada en los patios disparando por todos lados. En las Guayanas, en los talleres, el sargento Hernández permitió que entraran con armamento. Como no estaba el capitán comandante de vigilancia, hubo exceso de fuerza con parte de la guardia. A los compañeros de las garitas les subieron el doble de munición para que se siguieran disparando en la parte interna. Todos disparaban como locos, demasiados disparos. El funcionario denuncia que, en medio del caos, muchos de los disparos que terminaron asesinando a los internos los hicieron integrantes de la policía y los grupos especiales del IMPEC, el CRI y el CORES. Los uniformados de la policía del CRI y CORES disparaban hacia adentro e impactaron a varios internos. No participaban en la revuelta.
Salieron heridos y unos muertos. Realmente no se controló la entrega de armamento de munición. Y eso trajo muertos y heridos. Mataron un interno a quemarropa. Dentro de la cárcel en la garita 3 fue el que más disparó y mató internos. Mucha guardia se dio garra disparando. Los auxiliares bachilleres de la guardia no tenían por qué estar en las garitas. Para eso es la guardia. Fue un abuso de la fuerza para tomar el control. Hacia las 11 de la noche el motín está casi controlado. La guardia recaptura a los internos y queda en evidencia que desnudar a los reclusos fue una práctica común esa noche. Aunque para expertos en derechos humanos consultados por Noticias Caracol puede ser incluso considerado como tortura. En el informe del avance de la investigación que la Fiscalía presentó el mes pasado, queda claro que para esa entidad habría casos de tortura. Respecto del tipo penal de tortura, se han estructurado 3 líneas principales de investigación que contienen las siguientes conductas. Durante la retoma, golpes y desnudez. En traslados a centros médicos, golpes y desnudez forzadas. En celdas primarias de aislamiento, golpes, desnudez, falta de atención médica, atentados contra la dignidad humana en general. Más excesos quedan en evidencia. Un guardia lleva un bate de béisbol, un arma prohibida, aparentemente untada de sangre. Otros golpean de nuevo a los presos ya indefensos. Es algo injusto que traten a la gente así. Uno puede ser matón, lo que sea, pero somos seres humanos. Y allá no existen los derechos humanos. Entonces sentí fue mucha rabia, impotencia de ver todos mis compañeros por ahí botados y muchos heridos que se quejaban y no poder hacer nada, porque no se podía, no dejaban. Aparte de las cámaras de seguridad del penal, esa noche los reclusos captaron con celulares las escenas de la muerte en la Modelo. En decenas de videos se ven a reclusos abaleados. Varios de ellos terminaron siendo parte de los 24 muertos del motín del 21 de marzo. Regresamos con este especial de Noticias Caracol, Los Rastros del Horror. Veíamos, Ricardo, antes de la pausa, cómo fue el minuto a minuto de este motín del 21 de marzo del año pasado que dejó 24 internos muertos en la cárcel La Modelo de Bogotá. Ahora vean ustedes estas imágenes que corresponden al capítulo de la retoma por parte del IMPEC, de los guardianes. Este es el área de sanidad, a donde llegaron decenas de heridos y varios de los muertos durante toda la noche. Sanidad es el reflejo del caos que allí se vivió. Entraban y salían internos con tiros, inconscientes, otros desangrándose. El personal de la salud no daba abasto y algunos de los heridos pasaron hasta 8 horas sin recibir atención médica. Ricardo. Juan Roberto, las imágenes también muestran el trato irregular de la guardia hacia los muertos, como en esta escena en la que vemos como 3 guardianes envuelven un cuerpo en una cobija. Lo preocupante es que a las 7 de la mañana, cuando esto ocurrió, la Fiscalía ya había hecho los levantamientos de los cuerpos, es decir, ¿hubo una manipulación de una escena del crimen? Pues Ricardo, como esa, hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. En los cientos de horas de video en poder de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, quedó registrado el trato de la guardia hacia los internos y los muertos. Son varios hechos graves los que evidencian los registros: la falta de atención a los heridos, el posible manejo irregular de los cuerpos de los muertos y también posibles alteraciones a la escena de los asesinatos. Hacia la medianoche, por la Modelo circulan heridos que pasan horas sin recibir atención médica. La reja 1, cerca a la entrada de la cárcel, se conecta por el pasillo principal de la prisión con el área de sanidad. Es allí donde empiezan a llegar los lesionados, muchos de ellos agonizando. La cámara registra que incluso uno de ellos, inconsciente o muerto, es arrastrado por los guardias y un miembro del personal de salud. Esa área de atención se llena rápidamente, algunos llegan desnudos. El personal médico es escaso, sanidad se vuelve un caos, los heridos no caben en el suelo. El personal no parece equipado con las herramientas para atender a los heridos, que se retuercen de dolor en el suelo. Muchos de los internos que pasan por la reja 1 tienen heridas en el pecho, la espalda, la cabeza o las extremidades.
Un preso que estuvo esa noche en el motín y que pidió la protección total de su identidad para resguardar su seguridad, le habló a Noticias Caracol sobre el padecimiento de los heridos. Había internos que gritaban auxilio, auxilio, ayúdeme, con tiros en la cabeza, con tiros en el pecho, tiros en las piernas, y eran más de 80, 90 heridos, y pues las doctoras con negligencia no sabían ni qué hacer. Se murieron internos mientras estuvieron esperando ayuda. Hubo mucha negligencia en medicina de sanidad. Detrás de esta puerta está la zona de talleres, donde se registraron al menos 6 muertes esa noche. Hacia la 1:15 de la mañana, el CTI de la Fiscalía llegó allí a comenzar la inspección de los cadáveres. ¿Recuerdan el sitio donde la Guardia golpeó salvajemente a un grupo de internos reducidos y en estado de indefensión? Acá lo ven en la parte izquierda de la pantalla. Es el mismo sitio donde 3 horas después se ven a estos forenses de la Fiscalía realizando el levantamiento de varios cuerpos, como lo muestran las imágenes a la derecha de la pantalla. Allí encuentran un muerto, le toman fotos a la escena y preparan el cuerpo. Finalmente embalan el cuerpo en una bolsa y se lo llevan. Una vez se llevan el cuerpo, el CTI empieza la inspección de otro muerto que aparece allí mismo, en la zona donde los reclusos fueron golpeados. También embalan ese cuerpo para llevárselo. La policía y el CTI siguen inspeccionando durante varios minutos la zona donde los reclusos fueron golpeados. La situación se repite con un tercer cuerpo en la misma zona de los talleres. Lo inspeccionan, lo embalan y se lo llevan. ¿Recuerdan el cuerpo que fue arrastrado por 3 guardias en la reja 1? Acá pueden verlo en la parte izquierda de la pantalla. 4 horas después, como pueden observarlo a la derecha de la pantalla, el CTI comienza el levantamiento del cuerpo. Es decir, que este interno no solo fue arrastrado, sino que su cuerpo estuvo abandonado varias horas, en una situación que claramente constituye una alteración a la escena de una muerte violenta. Finalmente, los agentes de la Fiscalía embalan ese cuerpo y se lo llevan. Los levantamientos de los cuerpos continúan en la cárcel durante un par de horas más. Las cámaras registran que el CTI, con apoyo de la policía, se lleva cuerpos hasta más o menos las 5 de la mañana. Al amanecer, con la luz incipiente, la cámara del sector Alto Norte detecta un cuerpo que había pasado desapercibido en el techo de los talleres. Más tarde, sobre las 7 de la mañana, se ve con mucha más claridad. Se trata de un recluso que cayó en el techo sobre las 9 de la noche anterior, cuando ahí mismo varios amotinados atacaban una garita que estaba al frente de ellos. Pese a la distancia y la oscuridad, la cámara registra por primera vez ese cuerpo en el tejado hacia las 9:32 de la noche. Otro recluso permanece allí, cerca al muerto. La cámara registra un disparo contra el tejado, que pega muy cerca del muerto y del interno que permanece allí, agachado e indefenso. Es decir, que en ese momento no representaba un peligro y no debía ser atacado con tiros. Después de una noche de violencia exacerbada, un interno escribe un pedido de ayuda en la cancha del patio 5B. En sanidad, los heridos siguen tirados en el suelo. Algunos de ellos completan más de 6 horas sin recibir atención médica. De hecho, la Fiscalía considera que esa desatención puede calificarse como tortura. La Guardia organiza a los presos en los patios y trata de devolver el orden a la modelo. Sobre las 7 de la mañana ocurre una situación sospechosa en el pasillo sur. A las 7:13, 3 guardias pasan con una camilla. 10 minutos después regresan y allí llevan un cuerpo envuelto en una cobija. Se trata de una acción claramente irregular, por 2 razones. Primero, con la presencia del CTI, la guardia ya no podía mover los cuerpos. Y segundo, como indican los protocolos, los cuerpos deben ir embalados en bolsas especiales y no envueltos en cobijas. Esta secuencia podría indicar la alteración de una escena. 5 minutos después, otros guardias cargan una cobija. Aunque las imágenes no permiten ver lo que envuelve, expertos forenses consultados por Noticias Caracol dijeron que, por las características, es posible que allí lleven un cuerpo.
en un procedimiento que también resultaría irregular. El funcionario del INPEC, que pidió la reserva total de su identidad, cuenta sobre esa supuesta manipulación de los cuerpos y las escenas de las muertes. Se encontraron muertos dentro de la cárcel y los corrieron para hacerlos pasar como si iban a fugar. En los techos quedaron muertos y los movieron sin haber hecho el levantamiento. De hecho, el informe de la Fiscalía afirma que están investigando el ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios. Se detectó el extravío de evidencias, como las balas que habrían sido extraídas de algunos de los cuerpos. También la manipulación de las cámaras de seguridad durante el motín y de los videos que fueron entregados por el INPEC a la propia Fiscalía. A esas presuntas alteraciones de las evidencias se refiere este funcionario del INPEC. Dañaron las cámaras para borrar las pruebas, para no ser descubiertos del ingreso de las armas a la parte interna y los abusos por parte de algunos dragonantes desadaptados que buscaron la oportunidad para vengarse de los internos a sangre y fuego. Todo está incinerado, el pasillo central completamente incinerado. Durante la mañana, un guardia recorre la cárcel para registrar los daños que dejó esa noche de violencia. Y la garita completamente incinerada, con disparos en sus vidrios. La malla de la Guayana interna, la cual es tumbada en su totalidad. Una grave afectación en el muro del pabellón número 5A, en donde se presume fue la salida masiva del personal de PPLs asignados a este pabellón. El guardia recorre el sector del rancho, donde preparan la comida de los internos, y que fue la zona donde aparecieron la mayoría de cuerpos. Hay registros de sangre en el suelo. También registra la puerta que los internos intentaron tumbar con un camión. Tanto el vehículo como la puerta tienen decenas de impactos de bala. Aquí podemos evidenciar el furgón que estrellaron contra la puerta. Un interno que recobró la libertad hace poco y que estuvo en esa escena le contó a Noticias Caracol lo que sucedió en el camión, donde murieron varios reclusos. Hay un bus del INPE que es donde traen los alimentos y ese carro empieza a darle y ese sí prende. Lógico, cuando él prendió, pues todos como unos 200 presos se subieron a ese bus. Y él lo único que hace es, como lo prende, le mete primera y ¡pum!, lo estrella hasta la puerta. Como la puerta se abre, ya empiezan a darle con una mini Uzi. Entonces yo estaba muy cerca y como yo veo la puerta y veo que empieza a botar candela, yo me echo para atrás. Pegan a la puerta y sale candela. Pero a los que van dentro del furgón los matan como tal, porque ellos quedan ahí botados. Puertas destruidas, lámparas destruidas. Estos videos internos de la cárcel, en poder de la unidad investigativa de Noticias Caracol, no dejan duda de que lo que se vivió esa noche en La Modelo fue un verdadero horror. Incinerada completamente. No solamente por la violencia del motín, sino por la brutalidad, las torturas, los asesinatos y el encubrimiento en el que habrían participado decenas de guardias durante la retoma del penal. Hoy, más de un año después, las familias de las víctimas siguen buscando que lo ocurrido con sus hijos no quede en la impunidad. Regresamos en este especial de Noticias Caracol, los rastros del horror en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde el 21 de marzo del año pasado murieron durante un sangriento motín 24 internos. Ricardo, y de esos rastros pasamos a los rostros de algunas de las víctimas. Hoy sus madres pues siguen pidiendo explicaciones. Nadie les ha dado respuestas. Juan Roberto, las familias de las víctimas a cuentagotas han intentado reconstruir cómo fueron alcanzados sus hijos por las balas. La información oficial ha sido casi nula. La Modelo. Cárcel La Modelo. ¡Esto es lo que está pasando! ¡Esto es lo que se van a matar! Pégale la mano, pégale la mano. Míralo como dispara quemarropa, weón. Se controle si es que somos mamás. Además de los videos, las necropsias son la otra fotografía de lo que pasó en La Modelo la noche del motín. A mi hijo me le dispararon en la boca, a mi hijo me lo maltrataron,
¿Cómo va a ser justo? ¿Cómo va a ser justo que la gente estando ahí y vayan a permitir una cosa de esas? Una persona indefensa. Jesús Ernesto Gómez llevaba 8 meses en la cárcel. Su nombre apareció de primero en la trágica lista de 24 muertos. Cada ratico le exigían plata, le pegaban, nos tocaba por la noche, que él nos llamaba, mami, el INPE me va a matar, mami, los del INPE me van a matar. Su cuerpo fue hallado con un disparo en la boca y una herida de bala en el segundo dedo de su mano izquierda. Por las peladuras en la espalda y las rodillas, se cree que fue arrastrado después de su muerte. Por los resultados de la necropsia, el caso de Jesús Ernesto Gómez Rojas podría tratarse de un asesinato a sangre fría. La Fiscalía informó que está indagando si en al menos 3 de los casos hubo ejecuciones extrajudiciales, al parecer con tiros de gracia propinados en zonas letales como la cabeza y a menos de 1 metro de distancia. En tan solo 8 de los 24 casos se tiene identificado que se trató de muertes provocadas por la guardia en legítima defensa. Un caso más es un interno que cayó del techo de un edificio. Los demás casos están bajo sospecha. Estas cifras preliminares del ente investigativo contrastan con los resultados que arrojan las necropsias en poder de este noticiero y que dan cuenta de que el listado de muertes arbitrarias de reclusos podría ser mucho mayor. 9 de las muertes se produjeron con tiros en cabeza y cuello. Uno de los cuerpos, el de Diego Fernando Rodríguez, apareció con 5 disparos en cuello, omóplato y piernas, lo que podría llegar a calificarse como sevicia. En al menos 7 necropsias, los médicos forenses dejaron claro que los fallecidos no recibieron ningún tipo de atención médica oportuna, es decir, los dejaron morir desangrados. Organizaciones internacionales también analizaron los resultados de las necropsias y las conclusiones son espeluznantes. En su gran mayoría, las 24 víctimas murieron con tiros que fueron disparados a matar. Por el tipo de heridas, por las pericias que practicaron, esa fue la conclusión. En ninguno de los casos las heridas demuestran que la intención fue inmovilizar a los reclusos, sino directamente a matarlos, lo cual sugiere que se trató de una ejecución extrajudicial en la gran mayoría de estos casos. Me llamó un compañero de él, un amigo de él, a las 1:40 de la mañana. Me llamó llorando diciéndome que lo perdonara, yo no sabía qué había pasado y me dijo, su hijo murió, doña Astrid, su hijo se murió en mis brazos. Michael Alexander Melo, el hijo de doña Astrid Cubillos, murió a los 31 años por un tiro de fusil en su brazo izquierdo. Suplicaron que los ayudaran, que un médico fuera a verlo y no pudieron. A mi hijo lo hirieron como a las 9:30 de la noche y él falleció como a las 1:30 de la madrugada. La tragedia para la familia de Michael comenzó meses atrás, cuando perdió la movilidad de sus 2 brazos como consecuencia de riñas con otro interno. Lo que están haciendo creer es que era un intento de fuga, cuando es falso. Como les comento, a mi hijo no le servían sus 2 brazos, no tenía posibilidad de agarrarse, de coger un arma, de intentar fugarse, era imposible que él lo hiciera. Aún así, no se sabe cómo o por qué fue alcanzado por una bala de fusil que le destrozó el brazo y la arteria braquial, como quedó registrado en un video que grabaron los mismos reclusos. Don Alirio Lemos y Marisol Rodas son los padres de Miguel Ángel. Murió a los 23 años pidiendo la libertad después de pasar 2 años en la cárcel La Modelo por tentativa de hurto. En este mundo todos tenemos errores, todos los errores que uno tiene, los tiene que pagar, pero no así. Ellos recibieron una llamada de su hijo en pleno motín. Acá están rebotados los internos. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Porque se sonaba durísimo. Entonces yo le dije, hijo, usted no se vaya a poner en nada de eso, o sea, trate de no estar en eso. Le dije, ¿dónde es? Me dijo, no, es en el patio, bueno, me hablaba. Entonces yo, bueno, dijo. Me dijo, no, tranquila, que yo voy a estar bien, no se preocupe, que yo voy a estar bien. A Lemos, como le decían sus compañeros de celda, lo hirieron con tiros de bala en el muslo derecho,
Uno le afectó el colon y otro solo le tocó tejidos blandos, como lo revela la necropsia. El INPE no hizo nada porque él había podido, no era sino 2 tiros en la pierna, no habían podido sacar, ¿sí? Pero no hicieron fue nada, lo que hacían era solamente maltratar a los muchachos. Los tienen abandonados. Le importa más un toche perro que nosotros. Los excesos no solo quedaron en evidencia en la cifra de muertos. La Fiscalía contabiliza 107 heridos, de los cuales 33 son guardias, 43 son internos heridos con arma de fuego, 4 son reclusos heridos en riñas, 6 son heridos por caídas, 19 producto de golpes del INPEC y 2 más no tuvieron lesiones graves. Independientemente que esté ya controlado un detenido o no esté en completamente control, no pueden realizarse actos de violencia física, psicológica, actos de humillación, violencia, digamos, sexual. Todas estas conductas obviamente son violatorias de los derechos humanos y ya constituirían una definición de tortura que, como lo indico, sería un trato cruel, inhumano y degradante. Esta protesta terminó en una masacre, en unos homicidios que, con todo lo que los elementos materiales probatorios que la Fiscalía tiene, nos llevan a concluir que fueron asesinados, que fueron vilmente masacrados, sin contar toda la cantidad de heridos que se presentaron. ¿Y dónde están los heridos? Hay muchachos, hay personas privadas de la libertad que tienen heridas graves, que fueron impactados con arma de fuego en su rostro, en su cráneo, en partes vitales de su cuerpo. Los testimonios recogidos por Noticias Caracol confirman que hubo internos que, aunque se rindieron o estaban heridos, recibieron golpes y malos tratos por parte de la guardia. Un amigo de él, el muchacho me dijo: señora, nosotros estábamos en el patio. Dijo, y nosotros íbamos corriendo con tachuela, porque a él en la cárcel le pusieron tachuela, no sé por qué. Dijo, íbamos corriendo cuando él llegó y se mandó las manos al estómago y dijo, uy, salado. Dijo, cuando yo miré, él estaba en el piso. Dijo, luego él cayó. Dijo, yo lo agarré y lo arrastré. Dijo, yo lo arrastré cuando ya venía uno del INPED. Dijo, venía uno del INPED, dijo, entonces yo salí corriendo porque también pues pronto me hería. Dijo, yo llegué y me escondí. Dijo, yo vi cuando a él lo cogió a uno del INPED, lo cogió de los pies y lo arrastraba y le daba golpes y lo metió que para unos tal pabellones. Cyrus David Rojas, de 24 años, murió por la hemorragia que le produjo un impacto de bala en el abdomen a la altura de la pelvis. La necropsia y los videos grabados por los reclusos confirman la versión de su familia. Cyrus David Rojas tenía hematomas en la cara y raspaduras en el abdomen, pecho, dorso y pómulos. A los 8 días de haberlo matado, llegó la carta de libertad de él, porque él estaba en condición de imputado, ni siquiera lo habían condenado, porque no habían pruebas, no había nada. Cuando todavía era procurador, Fernando Carrillo abrió investigación disciplinaria en contra del entonces director de la cárcel La Modelo, Carlos Augusto Hincapié Franco. La investigación del Ministerio Público también se extendió al oficial que asumió las tareas de director en encargo, el mayor Jorge Gamadosa, y contra la comandante de custodia y vigilancia encargada, la teniente Elizabeth Vergara. El Ministerio Público determinó que en la violenta retoma de control por parte del INPEC, el responsable de la sala de armamento Compañía Santander entregó fusiles sin ningún control a personal de guardia y custodia. La devolución de las armas tampoco quedó registrada en ninguna minuta. Esto es muy grave y es hasta difícil de creer, porque usualmente en cualquier operación policial, especialmente en aquellas donde en un recinto carcelario se supone que las armas letales, las armas de fuego, están asignadas con nombre y apellido, con nombre propio, a cada uno de los agentes, precisamente para facilitar las investigaciones posteriores, si es que se producen excesos. En este caso no habría quedado un registro. En esto hay que ser muy claros, no hay una responsabilidad colectiva de todos los funcionarios respecto a lo que allí ocurrió. La comisión ha establecido que se encuentra prohibido, salvo cuando sea inevitable para proteger la vida de las personas, una especie casi de legítima defensa. Excesos y abusos hubo de todo tipo, ¿sí?
en un caso en que se presenta un amotinamiento, una protesta de piedras y palos, no puede el Estado responder con armas de fuego de alto impacto. O sea, no había razón para asesinar a todas estas personas en la cárcel. El brutal desenlace del motín puso en alerta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se pronunció condenando la actuación de las autoridades penitenciarias. Los pronunciamientos han sido condenando el uso excesivo de la fuerza, condenando la violación de una serie de derechos humanos, digamos, condenando los hechos ocurridos ahí, porque precisamente de los principios que estamos hablando, muchos de ellos se violentaron. La Fiscalía tiene 4 líneas de investigación: por homicidio, tortura, alteración y destrucción de material probatorio y lesiones a los guardias. Sin embargo, estas investigaciones hasta ahora no han arrojado resultados concretos. El Ministerio Público tampoco ha dado conclusiones que lleve a dar con los responsables. En medio del silencio institucional sobre los excesos en el manejo del motín, en las familias de los internos y en la opinión pública, Ricardo, retoma las palabras de la entonces ministra de Justicia, hoy Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, horas después de este hecho. Esta fue en su momento la voz del gobierno. Nos salvaron de tener en las calles de la ciudad en estos momentos tan críticos a más de 5.000 privados de la libertad y con todo lo que nos podría causar de angustia. Ustedes no se imaginan el orgullo para mí de decir, no hay uno solo fugado. Ante semejante arremetida, es decir, lo que ustedes hicieron, yo no tengo cómo agradecérselo. De verdad que me siento orgullosa y que no estoy cansada de mandar los Twitter agradeciendo y diciendo, el cuerpo de custodios del IMPEC son valerosos, silenciosos, que están luchando por la tranquilidad y la seguridad de nuestro país. Voy ahora a las 4:30 a una reunión con el presidente y con ministros y lo voy a reiterar para que ustedes lo sepan. Realmente no crean que es, como dicen en mi tierra, salamería. Ricardo, esto que dijo la entonces ministra evidentemente no es una declaración pública. ¿Dónde lo dijo? Esto ocurrió en una reunión privada con funcionarios del IMPEC y con algunos de los guardianes que estuvieron esa noche en la cárcel de Modelo de Bogotá. Ella maneja una cifra en esa declaración de 5.000 internos amotinados. ¿Contra cuántos guardianes que estaban esa noche en la cárcel? ¿De qué cifra estamos hablando? En las primeras horas del motín solo había 60 guardianes y de esos 60 guardianes, 30 eran auxiliares bachilleres. Muchachitos. Muchachitos. Bueno, pero hablemos de la procuradora. Margarita Cabello, como ministra de Justicia de la época, era la superior jerárquica de estos hombres del IMPEC y hoy, como procuradora, es la encargada, Ricardo, de investigarlos disciplinariamente. Juan Roberto, ¿podrán confiar las familias en una investigación independiente e imparcial? Ya lo veremos y esperemos a ver qué dice la jefa del Ministerio Público. Pues Ricardo, lo que acabamos de ver en este informe especial nos plantea muchas dudas de la forma como el Estado ha asumido un tema que definitivamente le quedó grande, y eso desde hace muchos años. Hablo del manejo de las cárceles. Es un oscuro y vergonzoso capítulo de una cadena de ineficiencia, de corrupción y también de violencia y criminalidad enquistadas en el manejo del penal, que alberga a muchos de los más peligrosos delincuentes del país. Ricardo, gracias. Gracias, Juan Roberto. Una feliz noche para todos.